Fondo Monetario Internacional pesimista del crecimiento de la economía mundial, pero ahí están las bolsas disparadas. Las de Wall Street, pues es que ya estamos en 26.400 y largos contra los 18.000 en que estaba esas mismas bolsas. El indicador Dow Jones, que es el principal, cuando se posesionó el presidente Trump. China, el CSI 300, que es el que nosotros miramos, estaba en 4.000 larguitos, cayó a 3.000 y está otra vez en 4.000 larguitos. Es decir, que la economía del mundo parece que no le hace mucho caso al Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cuál es la situación de Colombia? Las calificadoras de riesgo vuelven a advertir. No les convence la situación fiscal del país. No les convence. ¿Y por qué no les convence? Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, don Fernando. Bueno, esas declaraciones de Standard & Poor's no fueron como muy consoladoras, ¿no? Y aunque se manifiesta bien con respecto a lo que puede ocurrir en este año 2019, no sabemos muy bien por qué, tienen muchas dudas en lo que viene por el aspecto del déficit fiscal y que no seamos capaces de mantenerlo, y eso significaría perder el grado de inversión. Pero cuéntenos usted cómo ve las cosas, doctor Cámara. Sí, doctor Fernando, las calificadoras al unísono, no solamente Standard Poor's, también Fitch, también Moody's, han advertido pues que los cambios que se dan recurrentemente, sobre todo en las cifras de asociadas a lo que denominamos la regla fiscal o la senda fiscal de mediano plazo del país, pues deja mucha inquietud realmente sobre la posibilidad y la capacidad de anclaje de las cifras de endeudamiento del Gobierno Nacional Central y naturalmente de las cifras del desbalance fiscal de Colombia, que en sí mismo, pues digamos que alrededor del 2.7% donde vamos a quedar este año, pues no es una alerta para que inmediatamente cambien sus calificaciones, pero sí la advertencia llama mucho la atención, sobre todo en un contexto en el cual, si usted recuerda, hace unos días comentábamos que al cierre del año 2018, el Gobierno Nacional Central acumuló una deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto de 47% del mismo. Esto es casi 3 puntos porcentuales o un poco más de 3 puntos porcentuales por encima de lo que habían fijado dentro de las metas de la senda fiscal de mediano y largo plazo del país, y sobre todo son casi 15 puntos porcentuales más frente al año 2002 cuando se adoptó todo este tema de la regla fiscal, que es, digamos, una buena señal, así como lo es la inflación objetivo como política macroeconómica. Pero la advertencia viene, doctor Fernando, porque Colombia es un país donde, a pesar de ser de los pocos, según la OCDE y según la CEPAL, que ya acumula más de 4 o 5 reformas tributarias en los últimos 10 años, 9 años, no logra que el recaudo tributario suba de niveles del 14-15%, incluso con las dudas de si los ingresos van a ser suficientes de cara a los próximos años, dado que hubo unos cambios en los ingresos en los impuestos a las empresas que podrían afectar más la recaudación. Y para que usted tenga una proporción, los países de la OCDE tienen un recaudo como proporción del PIB del 34%. América Latina maneja entre 20 y 22% de recaudo del Producto Interno Bruto de todo lo que tiene que ver con la tributación. Y en Colombia hoy día estamos alrededor del 14-15 con tendencia a la baja. Ahí está la base de las preocupaciones. Se habla mucho de que vamos para el 13, ¿no? Y si Sí. vamos para el 13, pues esto no es manejable. Y el gasto público sigue desbordado, doctor Cámaro. Es que uno se pregunta cuándo va a haber un plan de austeridad en Colombia, pero en grande. Esa cifra del 47% de endeudamiento, yo tengo otra aquí del 50%, y que el consolidado es del 60%, porque esto es solamente el déficit del sector público, del sector público central de la economía, y que el consolidado puede llegar al 60%. Entonces son cifras muy dramáticas, y esta cifra de recaudo tributario pues es bajísima, y la gente evade y no paga los impuestos o no tiene con qué pagar los impuestos. Doctor Cámaro, hay una situación muy delicada, y mire usted, se quejan los cafeteros, se quejan los azucareros, se quejan los bananeros, se quejan los industriales de una carga tributaria, y yo diría que más bien de un tipo de cambio. Es que lo único que sigue estático y con tendencia a la baja es el tipo de cambio, obviamente movido por la cocaína.
Entonces uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer con estas calificadoras de riesgo? Porque si nos quitan el grado de inversión en un momento en que tenemos el endeudamiento que tenemos, ¿eso cuánto significa de mayor costo fiscal para el país, doctor Cámara? Pues claramente toca ver cómo los mercados asumen y qué prima le cobran y le castigan en un escenario de esa naturaleza. Pero para que usted tenga una referencia, el bono al 2027, 2029 de Colombia hoy día tiene una tasa de interés en mercados internacionales del 3.93%. A eso todavía es capaz de endeudarse el país, a pesar de los nubarrones que hay, lo cual muestra que de alguna forma detrás de los mercados y los que al final ponen la plata en los bonos, hay mucha o cierto nivel de confianza y de respeto hacia la seriedad macroeconómica del país. Pero eso no desconoce sin duda alguna que la situación fiscal es muy compleja, que necesitamos tener un nivel de recorte de gasto mucho más serio programado, porque cerca del 85% del presupuesto nuestro es inflexible, lo cual ata las manos. Si usted lo une que cada vez que hace una protesta usted gira un cheque de 800.000 millones de pesos, pues naturalmente eso complica y agrava más la situación, unido evidentemente a lo que aparentemente justificó el cambio en las cifras de déficit de cara a este año y el próximo, todo el tema de la migración venezolana, se estima en 0.5% del PIB, que eso son más o menos 5 billones de pesos. Sin contar que para el año 2020-2021, doctor Fernando, por cuenta de la reforma tributaria o ley de financiamiento reciente, que esperaba recaudar 14 billones, solamente van a recaudar 7, y el impacto esperado por el cambio en los impuestos a las empresas es de básicamente un 0.8% del PIB, que eso es básicamente 8 billones de pesos. Ahora, no quiere decir que el haber modificado, contemplado, pensar en una política fiscal en donde a las empresas se les cobre menos, se luche contra la evasión, esté errado. Por el contrario, lo que uno esperaría es que en un ambiente de mayor crecimiento, la mayor producción, el mayor consumo, genere más tributación, pero no está pasando, porque tenemos evasión, porque tenemos elusión, porque tenemos muchas formas de falta de control por donde se nos va el dinero de contribución tributaria en el país. Doctor Cámara, y es que por todas partes hay problemas. Mire lo que está pasando con las pensiones, porque la gente que estaba en los fondos de pensiones descubrió que su pensión de jubilación va a ser mucho menor de lo que habría sido quedándose en Colpensiones, y acusan a los fondos de pensiones de haberlos engañado. Pero eso no es una acusación así teórica, es que están procediendo ante los jueces a decir yo me cambié al fondo de pensiones porque me engañaron, y los jueces les están dando la razón, y eso puede valer no sé cuánto dinero. Entonces aquí todos los problemas son graves, y mire usted este tema tributario. Si usted suma servicio de la deuda, pensiones y transferencias a los municipios, tiene todo el recaudo tributario del país y no ha pagado el primer policía ni el primer maestro. Doctor Cámara, es que la situación que dejó el señor Santos no es una situación sencilla, ¿no? No, irrevocablemente el incremento en la parte burocrática y en la parte de gasto público fue realmente absolutamente notable y se ve claramente en las cifras del presupuesto. Esa cantidad de superministerios, supraministerios, superinstituciones que se inventaron, definitivamente que hoy día, pues yo tampoco he visto tampoco muy rápida la fusión y la reingeniería estatal al ritmo que el país lo necesita, porque sí se está notando evidentemente en las cifras de desbalance externo. 2019 puede estar cubierto, como bien lo dicen las calificadoras, pero del 2020 para adelante, además acelerando la discusión de una reforma pensional que hace rato que el país la necesita, la cosa se vuelve mucho más compleja. Ojalá lo puedan resolver y sobre todo mantener ese voto de confianza que los mercados siguen teniendo sobre el país, y usted lo nota en las cotizaciones de la deuda pública interna y externa, donde pues no hay unos cambios dramáticos. Sin embargo, eso es como todo. Mientras estén anuncios, pero ya que se haga realidad, muy seguramente vamos a tener que salir a endeudarnos mucho más alto con unos huecos importantes por llenar. Pero por una razón fundamental, Colombia siempre ha sido buena paga. Yo no Sin sé duda. cuándo Colombia ha quedado mal con un pago internacional. Yo no recuerdo que eso haya ocurrido. No ha ocurrido, Entonces, doctor Fernando, desde 1930, en la época difícil, pues de tal vez era Miguel Ávila Méndez y la Gran Depresión, aquella época famosa, Colombia no ha tenido un problema de incumplimiento de deuda, y eso es lo que los inversionistas siguen premiando y siguen evidentemente valorando, a pesar de los nubarrones que son válidos y que se generan sobre las cifras y las cuentas económicas. A eso únale la discusión del déficit de cuenta corriente, que es otra
gran dilema que tiene el país con un déficit muy grande y le configura lo que los economistas llaman los déficits gemelos. Claro, es que el déficit en cuenta corriente viene de la mano de un déficit en la balanza comercial que es enorme. Estamos importando mucho más de lo que exportamos sin tener en cuenta la subfacturación de importaciones y sin tener en cuenta el contrabando. De manera que en lo declarado tenemos un déficit de balanza comercial enorme. Tenemos un déficit en la balanza de servicios por razones obvias, porque tenemos que servir la deuda, porque tenemos que pagar asistencia tecnológica y muchos otros servicios que cuestan. Y entonces eso sumado nos da un déficit de cuenta corriente que Dios bendito, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Hay ambiente para aumentar las exportaciones? ¿Hay posibilidad para reducir las importaciones? Muy complejo, doctor Fernando. Yo veo todavía que la economía naranja todavía no da el jugo que uno esperaría. Adicionalmente a eso, la promoción de exportación de menores no se ve tan clara. Teníamos mucha ilusión que la inserción de Colombia en muchos tratados de libre comercio de alguna forma pudiera abrir oportunidades y mercados. Sin embargo, esto no basta con firmar tratados de libre comercio si usted no prepara su aparato productivo y no prepara una cultura de emprendimiento y una cultura de industriales que de alguna forma esté llamada a reemplazar los grandes cacaos que ya han hecho de este país muchas cosas para que el país tenga la posibilidad de exportar, pero realmente no se ve claro cómo vamos a poder dejar de depender del petróleo, del café, del carbón como fuentes principales de generación de divisas, porque esto es un tema además que hemos hablado durante años, el tema de la promoción de exportaciones menores, en fin, y no logramos superar el umbral. Si esto no tiene una política de Estado seria, a largo plazo, que amarre la academia, que amarre a los empresarios para que pongan su cuota, va a ser muy complicado. Pues le voy a decir, esta discusión que usted menciona tiene más de 50 años cuando Carlos Lleras Restrepo dijo exportar o morir, porque teníamos que salir de la dependencia del café, del petróleo y de alguna otra cosa que exportábamos tradicionalmente. Teníamos que activar las exportaciones. ¿Qué hemos hecho en 50 años? Nada. Seguimos dependiendo del petróleo, del carbón, del café y no exportamos nada más. Colombia en eso no hizo su tarea. Y exportar o morir no fue simplemente una frase. Es que si los países no son exportadores es porque no son competitivos. Entonces nos comen las importaciones y vienen con un tipo de cambio barato y ahí están los resultados. Y el endeudamiento público en las nubes. Y mientras el endeudamiento público esté en las nubes, el servicio de la deuda es gigantesco y las posibilidades del sector privado son cada vez menores. Doctor Álvaro Cámara, feliz Semana Santa y muchísimas gracias. A usted, muy amable.